Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de intercalación entre vectores. Vamos a tomar un vector, por ejemplo aquí ven, tenemos un vector, este vamos a decir que es B1 y tengo otro vector con números, ¿sí? B2 y están prácticamente los números ordenados en forma creciente, los dos vectores. Lo que vamos a hacer es hacer una mezcla, prácticamente tomar un número de un vector y otro y compararlo. Por ejemplo, acá tengo el 2 y acá tengo el 3. El que sea menor va a ser para formar parte del vector mezcla, que es el vector que está en el medio y a ese le vamos a nombrar B3. ¿Estamos de acuerdo? O el nombre que ustedes quieran, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a ir comparando elemento tras elemento y este nuevo vector que es B3 tiene que estar también ordenado en forma decreciente. Y esto, obvio, ¿cómo se lo forma? Se va a formar a partir de los elementos que tenga B1 y que tenga B2. ¿Sí? Bien, ¿cómo se haría eso? Primero vamos a trabajar, bueno, lo vamos a hacer en PCIN, si querés hacerlo en otro lenguaje también se puede, sería la misma idea. Bien, primero yo me voy a crear una variable max, que vale 6. Sí, le voy a poner 6. Significa que yo voy a tener un tamaño de por lo menos 6 casilleros para cada vector que vaya a definir. Sí, max sería para mí el tamaño. Vos podés definir un tamaño más grande. Yo voy a poner 6, o vamos a poner 5, ¿sí? Para que no sea tan grande el vector, porque si no tengo que estar controlando número tras número, ¿sí? Bueno, este va a ser el tamaño de cada uno de los vectores. Esta variable max, bueno, la podemos definir en PCIN. Definir a la variable max, y como es un número entero, lo vamos a definir como entero. Perfecto, ahí está, tenemos definida la variable max como entero. Bien, si quieren, en PCIN opcional poner punto y coma o no poner punto y coma, ¿sí? Vamos a trabajar sin punto y coma. Bien, ahora vamos a definir los tres vectores, que era B1, B2, B3. B1, B2 y B3. Bien, vamos a definir. Por tanto, yo voy a decir, bueno, defino un vector B1, voy a definir un vector B2 y B3, que va a ser el vector de intercalación. Ahora, este lo vamos a definir como que tenga números enteros. ¿Sí? Como enteros. Sí, que tenga números enteros, en plural. Bien, hasta ahí ustedes me dicen, bueno, pero esto sería parecido a una variable, ¿sí? Pareció max entero, B1, B2 entero. No, ahora, a este B1, para que sea vector, vamos a darle una dimensión. Vamos a poner dimensión y vamos a decir que B1, entre corchetes, vamos a poner la dimensión. La dimensión va a ser igual al tamaño que yo le doy, que es max. O sea, B1 va a tener por lo menos 5 casilleros para completar. ¿Estamos de acuerdo? 5 casilleros. Vamos a poner B2 y también, coma B2, y lo vamos a definir con la misma dimensión. Luego al final del video, si quieren, lo podemos cambiar la dimensión. Vamos a definir un vector B3, que sería prácticamente, si este tiene 5 elementos y este tiene 5 elementos, la mezcla del vector, obvio que va a tener el doble, o sería max más max. O sea, sería 5 más 5 sería prácticamente 10. ¿Estamos de acuerdo? En sí, esta dimensión, si yo la cambio, si acá cambio por 10, acá va a ser vector de 10, y acá sería 10 más 10, sería 20, el vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es para probar. ¿Sí? Luego lo podemos cambiar. En sí hay varias formas de trabajar con vectores. Pero esta es una sencilla, luego hay otra, obvio, pero bueno, para este video todavía no lo vamos a hacer. Bien, lo siguiente, vamos a definir la cantidad de elementos para cada vector. En sí, en la programación, cada vector tiene una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí ustedes ven que tenemos vector 1, vector 2. Bueno, cada uno de estos vectores va a tener una cierta cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta de la cantidad de elementos? Nosotros lo vamos a trabajar a la cantidad de elementos con, por ejemplo, a este vector, que yo sé que es obvio que es B1, le voy a dar que se va a llamar, su cantidad de elementos se va a llamar N1, que representa un número entero. ¿Cuántos elementos ven aquí? ¿Cuántas pelotitas o cuántos números me he encargado? 6. Entonces N1 valdría 6, por ejemplo. El n a este vector 2 le vamos a dar una cantidad de elementos que sea n2. Es la cantidad de elementos que hay adentro del vector o cantidad de elementos actuales, que sería prácticamente 6. Bien, al n3 también le vamos a dar una cantidad de elementos, se va a llamar n3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a crear esas variables. Yo voy a definir aquí tres variables, ¿sí? Que van a ser la cantidad de elementos de cada uno de los vectores. Acuérdense que puede ser igual o puede ser poner igual a 0, ¿sí? En PCIN, así que yo voy a usar las flechitas, ¿sí? Para hacer dos códigos. Vamos a poner n2, le voy a asignar prácticamente 0 y voy a definir un n3 que todos empiecen en 0 porque los tres vectores hagamos de cuenta que están prácticamente vacíos. ¿Sí? Bien, la primera idea para hacer la mezcla, obvio, primero tendremos que cargar los dos vectores. Tenemos que cargar b1, b2 con elementos, ¿sí? Por si no tienen nada, ¿qué vamos a mezclar si no tienen nada? ¿Sí? Vamos a hacer un escribir.
Esto es re sencillo, vamos a poner un mensajito, cargando vector 2. Cargando B1 primero, ¿sí? Disculpen, B1 primero, bien, perfecto. Ahí está, cargando B1. Para cargar vamos a hacer para I desde un cierto valor, o también pueden poner desde I desde 1 ¿hasta qué valor? Hasta max, ¿sí? Porque vamos a llenar todo el vector, ¿sí? Hasta max, hasta esa variable. 5 elementos, entonces vamos a cargar. Hacer. ¿Sí? No le pongamos paso 1 porque si omite, si no pones nada, obvio que esto ya lo toma como si fuera con paso 1. ¿Sí? La variable I se va incrementando de a 1. Bien, perfecto. Vamos a correr esto un poquito por aquí. Vamos a dejar ese zoom un poco. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer es leer. Vamos a pedir números repetitivamente. Vamos a leer. Vamos a leer en ese vector 1. ¿En qué posición? En la posición en I. En este caso en PCInt vamos a trabajar que las posiciones empiezan en 1. Por eso la variable I vale 1. ¿Sí? Luego en otros lenguajes de programación obvio que empieza desde 0. ¿Sí? La primera posición. Java, C++, otro lenguaje también. Ahora, como ya cargué un elemento en esa posición, yo diría que bueno, la cantidad de elementos de ese vector se tendría que incrementar. Vamos a hacer que a n1 le asigno lo que tiene n1, vamos a hacer un contador que se incremente más 1. Significa que cargo y cuento. Perfecto, ya hemos cargado el vector número 1. Bien, con esta forma podríamos cargar ya prácticamente un vector. ¿Sí? Uno de los vectores. Ahora, lo siguiente, como te decía, bueno, el vector tiene que estar ordenado para realizar una mezcla. Por tanto, aquí vamos a hacer un comentario, ordenamos los vectores. Los vectores. Podés usar cualquier método de ordenación que te enseñaron, de inserción, select. Ve, hay muchos, ¿sí? Burbuja. Bien, nosotros vamos a usar uno, ¿sí? Que yo es donde me creo una variable, los vectores. Bueno, en este caso B1 primero vamos a ordenar. Ordenado, voy a crear una variable ordenado y lo voy a poner en falso. Voy a decir una bandera, ¿sí? Prácticamente una variable que está en falso diciendo, bueno, para mí no se ordenó todavía el vector 1. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar con la estructura mientras. Vamos a hacer mientras esa variable que es ordenado es igual a falso, o sea, quiere decir mientras no esté ordenado totalmente, vamos a hacer algo. ¿Sí? Por eso le pongo aquí igual a false. Mientras false, eso sí, es en Java, disculpe. Sí, falso. Bien, ahí está. Bien. Ordenado, aquí. ¿Sí? Mientras esa variable prácticamente esté en falso, aquí vamos a seguir repitiendo las cosas. Y aquí adentro lo que vamos a hacer es prácticamente a esa variable ordenador yo le voy a asignar un valor de verdadero. O sea, lo cambio a verdadero, apenas entra la repetición, lo cambio a verdadero. Sí, luego vamos a hacer un vamos a recorrer. Para un j voy a usar una variable diferente a la anterior para diferenciarlo, ¿sí? Que empiece desde 1 hasta qué valor, hasta la cantidad de elementos de ese vector. ¿Cuál es la cantidad de elementos del vector 1? La cantidad de elementos está dado por n1, entonces acá voy a poner hasta lo que valga n1, pero menos 1. Le vamos a restar un valor. ¿Sí? Hacer. Bien, perfecto, ahí está. Entonces desde J1 hasta la cantidad de elementos, esta es la cantidad de elementos de ese vector menos 1. Lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pregunta aquí adentro, es re sencillo. Vamos a preguntar si el vector 1 en posición en J, o sea, el elemento en esa posición en J, es mayor. Sí hay que ordenarlo, sí en forma creciente, por tanto es mayor. Si yo veo que un elemento que está al principio es mayor que otro elemento de ese vector en posición, por ejemplo, vamos a poner aquí J más 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si un elemento está al principio es mayor a un elemento que está segundo, por eso dice un J más 1, o sea, en la posición siguiente, si este es posición 1, este va a ser posición 2, entonces va a sufrir un intercambio, vamos a intercambiarlo. Para intercambiarlo, prácticamente, bueno, requerimos un procedimiento para hacer el intercambio. En nuestro caso no estamos trabajando con modularidad, pero lo vamos a hacer aquí. Entonces yo me voy a crear aquí el algoritmo del intercambio auxiliar, voy a crear una variable auxiliar y voy a guardar uno de los valores. En nuestro caso yo voy a guardar, bueno, el primero, vos podés guardar el segundo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces voy a decir que B1
en la posición EJ, lo guardo. Ahora digo, en ese B1 que recién he guardado, en esa posición, le voy a asignar ¿quién? El valor del segundo casillero o el del siguiente casillero. Vamos a copiar, vamos a pegar esto aquí. Ahí está. Bueno, acá estoy poniendo la coma, ¿sí? Sacamos la coma. Ahí está. Y ahora, en el valor que recién he copiado, que sería este, vamos a asignar lo que hemos guardado al principio, que era aux. De esta forma estamos realizando un intercambio de valores. Significa que lo que está en el casillero este lo pasamos al casillero este y lo que estaba aquí lo pasamos en el anterior. O sea, hacemos un intercambio de los valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hacemos un intercambio de los valores. Una vez que hayas hecho el intercambio, vos estás haciendo intercambio o no. Entonces quiere decir que el vector no está ordenado totalmente, no está ordenado. Entonces, a la bandera, aquí, mientras vos sigas haciendo intercambios de valores, quiere decir que la variable ordenado sigue siendo falso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo sigo intercambiando, significa que para mí no está ordenado. En algún momento, sí, por ejemplo, ustedes, ordenado vale verdadero, significa que estaría ordenado. Imagínense que nunca entran aquí. Significa que ordenado, ¿con qué valor termina? Con verdadero. Cuando termina el mientras, vuelve a entrar y dice, ¿verdadero igual a falso? No, falso. ¿Por qué? Porque ya estaba ordenado. De esta forma, con esta variable bandera, determinamos. Si es verdadero, ya está ordenado, no tengo que volver a ordenar más cosas, entonces ya se termina. Pero si no estaría ordenado, si es falso, lo ponemos en verdadero, y si hay un intercambio que realizar, que lo hacemos aquí, lo volvemos a falso. ¿Para qué? Para saber que, bueno, realizamos una ordenación por lo menos, entonces tenemos que volver a repetir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso lo vamos a probar. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ya tenemos ordenado el vector. Vamos a mostrar el vector. Para mostrar el vector, sí, vamos a mostrar B1. Bueno, es prácticamente re sencillo para mostrar. ¿Se acuerdan cómo hicimos prácticamente? Bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer para i, podemos tomar la variable i desde 1 hasta qué valor el vector 1 tiene una cantidad de elementos n1 hasta n1 a 0. Porque n1 es la cantidad de elementos de ese vector. Entonces ahora ya no pongo max, pongo n1. ¿Por qué? Porque al principio vos ya ibas cargando. Entonces n1 tenía valor. Ya no trabajaríamos con max, nos desligamos de max y directamente trabajamos con la cantidad de elementos actuales de ese vector. Y aquí vamos a mostrar. Sí, vamos a mostrar los elementos del vector. Bien, entonces para mostrar, obvio que es un escribir. Vamos a poner B1 en posición I y ahí está. Vamos a mostrar cada elemento de ese vector. Bien, para hacer para el vector 2, bueno, tendríamos que hacer prácticamente lo mismo. No estamos usando modularidad, así que sería copiar lo mismo. Vamos a copiarlo aquí abajo. Y, bueno, ahí creo que lo pueden ver, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. Cargando vector 1. Bueno, acá vamos a poner vector 2. Y ahora, bueno, donde hemos cambiado, acuérdense que el vector 2 tiene la misma dimensión que max, que habíamos definido todos los vectores con la misma dimensión. Entonces aquí max lo vamos a dejar para la carga. Y aquí en vez de trabajar con B1, vamos a trabajar con ¿qué? Con B2. ¿Sí? Y aquí el n1 sería n2 porque sería la cantidad de elementos del otro vector. Vamos a recurrir de vuelta al mismo método de ordenación que tenemos aquí y lo que vamos a hacer en vez de n1, bueno, cambiar por n2 que es la cantidad de elementos del segundo vector. Y aquí en vez de b1 vamos a cambiar, obvio que es re fácil, por b2, 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 donde vean b1 cambian por b2. Sí, vamos a cambiarlo, ahí está. Bien, y aquí vamos a mostrar el vector B2. Y aquí sería hasta la cantidad de elementos del vector B2. N2, ¿sí? Y ahí está. Vamos a probar esto a ver si funciona y si no, bueno, lo corregimos también, ¿sí? La idea es aprender con esto. Ahí vamos a ver. Cargar vector 1. Bueno, ¿cuántos elementos habían puesto un max de 5, ¿no? Entonces voy a poner 3, 5, 1, 51, 2, 4, 6. Perfecto, estos son los elementos. Y fíjense que están ordenados. Vamos a cargar el vector 2, sería 1, 7, 4, le pongamos un 9, un 5, ahí está, se han ordenado los dos vectores. De esta forma tenemos dos vectores ordenados. Ya cumplimos la primera misión, tenemos los dos vectores ordenados. Obvio que, como les repito, no está con modularidad. Con modularidad sería prácticamente crear un módulo para cargar, crear un módulo para ordenar, crear un módulo para mostrar y eso sería suficiente, digamos, no está repitiendo el código.
Bien, hasta ahí ya tenemos dos vectores prácticamente ordenados. Ahora, lo que sí, vamos a hacer la intercalación. Ir sacando, comparando elemento con elemento y determinando quién es el menor o mayor y ir guardando en un tercer vector. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la intercalación entre dos vectores. Intercalación. Sí, esto es sencillo, ¿sí? No es tan difícil. Bien, ¿cómo se hace la intercalación? Prácticamente lo que vamos a definir es posiciones para cada uno. Tenemos aquí definidos dos vectores. Bueno, al primer vector lo vamos a trabajar con una posición en I, al segundo lo vamos a trabajar con una posición en J. ¿Dónde empieza I? En 1, porque es el primer elemento. ¿Y J dónde empieza? En 1, porque es el primer elemento. ¿Sí? A medida que avance, J va a ser la posición de cada uno de los caselleros de cada vector. Este vector B2 y este vector 1. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a usar un índice también para el vector 3. Así que es el que está en el medio. El 3 se va incrementando, ¿sí? La primera posición que se tiene que cargar sería la 1, luego la 2, luego la 3 y bueno, así tiene que ir cargando cada posición del vector. Bueno, entonces vamos a definir que una variable entera, vamos a poner i, le voy a asignar 1 y a j le vamos a asignar 1 porque los dos vectores empiezan en 1 en la primera posición. Acá la variable k, que va a ser para el tercer vector, le vamos a asignar 0. ¿Por qué?